Estamos en Sentir Antártida, conociendo el continente blanco. Y el tema del día de hoy, de nuestro programa de hoy, es Ciencia y Antártida. Hoy vamos a conocer sobre qué se investiga en la Antártida, quiénes investigan y cómo lo hacen. También en Antártida para principiantes va a estar, como todos los viernes, nuestro compañero Cristian Lorenzo desde Ushuaia, explicándonos qué es el ESCAR, el Comité Científico para la Investigación en la Antártida. Y por último, en Educantártida, escucharemos a estudiantes que nos contarán cómo están trabajando la temática antártica en las escuelas y colegios de nuestra provincia. El ESCAR, por sus siglas en inglés, es el Comité Científico de Investigación Antártica, un organismo interdisciplinario del Consejo Científico Internacional, creado en el año 1958. El ESCAR se encarga de iniciar, desarrollar y coordinar la investigación científica internacional en la Antártida. También brinda asesoramiento científico a las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Y así, con la información que nos brinda Ladato, comenzamos con Antártida para principiantes. Este espacio donde nuestro compañero Cristian Lorenzo aborda todas esas cosas que siempre quisiste saber sobre la Antártida y no sabías dónde buscar. Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Hola Cristian. Bueno, estamos contentas de que estés bien, nosotras también. Y bueno, el tema de hoy es el ESCAR. ¿Qué es y cuáles son sus actividades? Así que te escuchamos. Bueno, me gustaría saber si tienen ya alguna pregunta ahí en espera. Les comento algunas ideas que me parecen centrales como para tratar de entender. Como lo adelantaron en el Ladatos, estamos hablando de un comité que se dedica exclusivamente a la ciencia y particularmente a una de las regiones polares, como es la Antártida. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un tipo particular de ciencia que los países realizan y que están relacionados con el continente blanco y los mares circundantes. Si se acuerdan, en alguno de los programas pasados habíamos hablado del Tratado Antártico. Sí. Tratado Antártico, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, uno de los aspectos fundamentales, además el tema de la soberanía, claramente, que está en el artículo 4, es el tema de la ciencia. Y ahí se define muy claramente cuál es el rol que tiene la actividad científica y se reserva al continente como un continente de paz y donde se pueden hacer actividades científicas. Y se hace hincapié en la importancia de la colaboración de las actividades científicas. Esto es en el año 59. El año anterior, en el año 1958, se creó este Comité Científico de Investigaciones Antárticas. Como para dimensionar o ubicarnos un poco, como todo organismo, tiene una sede. Es decir, no es una organización etérea, digamos, sino que está institucionalizada y que tiene su sede en un país, en una ciudad específica. Si se acuerdan, nosotros acá teníamos un organismo en el marco del sistema del Tratado Antártico, que es la Secretaría del Tratado Antártico, que está en Buenos Aires. Sí. En el caso del ESCAR, el Comité de Investigaciones Científicas, tiene una sede, pero no está en Argentina, sino que está en el Reino Unido. Está en la Universidad de Cambridge. Ahí funciona la sede del ESCAR. Pero para que más o menos ponerlas en contexto, es un comité que es interdisciplinario, es decir, participan investigadores desde geólogos, pasando por los biólogos, pasando por cientistas sociales, por especialistas en derecho internacional, y este organismo tiene una organización interna. Tiene básicamente un secretario ejecutivo, tiene 4 vicepresidentes. ¿4 vicepresidentes? 4 vicepresidentes, cada uno está como dedicado a una cuestión específica. Hay uno por ejemplo, hay uno que está dedicado exclusivamente a cuestiones de finanzas,
Claro. de finanzas internas, ¿no? de la organización, que es un profesor de Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y que estuvo acá en Ushuaia en abril. Ah, mira. No sé si se acuerdan, hubo un congreso Sí. en el marco de SCAR. Si quieren después podemos hablar un poquito más del tema. Dale, estaría Pero bueno. en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, y se organizó un congreso aquí en Ushuaia. En ese congreso asistieron investigadores de distintas partes del mundo vinculados a la Antártida, y en ese contexto asistió uno de los vicepresidentes del SCAR. Bien. ¿Y los otros Lo qué que hacen? quedaba... ¿Perdón? Que los otros vicepresidentes, ¿qué rol tienen? Vos dijiste que... Bueno, ese es uno, es Sí. el vicepresidente de finanzas. Después hay otro que es un vicepresidente que está vinculado a todo lo que es la actividad científica en general. Después hay uno de administración, y después hay uno que está más vinculado a como fortalecimiento, que no sé si es la palabra exacta en español, pero es fortalecimiento institucional. Bien. Y tienen el director ejecutivo, entonces tiene un director ejecutivo y 4 vicepresidentes. ¿Y esos cargos son electivos, Cris? ¿O cómo uno puede acceder? Imagino que tiene que ser parte del comité, tiene que ser miembro, me imagino. Es todo desde la ignorancia, ¿no? Pero ¿cómo uno puede acceder a esos cargos? Y si son electivos, rotan. Sí, tienen un periodo, tienen fecha de vencimiento. Claro. Básicamente, el director ejecutivo, por ejemplo, es elegido por los delegados del SCAR. Después, ahora podemos hablar quiénes son los delegados del SCAR. Claro, Pero Cris, lo sería importante importante. acá ahora es Perdón. precisar que el director ejecutivo es elegido por delegados que forman parte del SCAR. Y muchos de estas personas que les comenté, digamos, estos nombres estos cargos que mencioné, están vinculados a las actividades científicas de los países que participan en el SCAR. Entonces, de todos ellos, hay una, digamos, la directora ejecutiva que está en Londres, pero el resto están en sus, digamos, respectivos países. Cris, te hago una consulta. Para poder participar del SCAR, un país tiene que, a su vez, ser parte del Tratado Antártico, una parte consultiva o no? ¿O eso es independiente? No hace falta ser consultivo. Hay países que son miembros, digamos, la membresía. Sí. Es decir, esto arrancó históricamente en el año 58 cuando se conforma. Desde entonces había algunos países que integraron este primer grupo de miembros de alguna manera, y con el paso de los años eso se fue ampliando, el número como de jugadores Claro. se fue ampliando. De todos ellos hay algunos que son de América Latina, digamos, como para tratar de centrarlo en la región, y algunos de ellos son partes consultivas y algunos no. Claro. Entonces con esto lo que quiero decir es que puede ser o no parte consultiva. Bien. Por ejemplo, está Argentina y Chile, que está desde el año 58, desde el primer momento está participando de esta actividad, y después el segundo país latinoamericano que comenzó a participar del SCAR es casi a mediados de los 80, que es Brasil. Ah, mira. O sea que Chile y Argentina en ese sentido tienen una participación bastante temprana. Es muy interesante ese dato. Claro, es como en el Tratado Antártico. Argentina Claro. y Chile son países que tienen una participación muy activa en los distintos foros antárticos. Y acá donde está vinculado a las investigaciones científicas es un tema de mucha relevancia para los dos países. Bien. Cris, y ya que estamos también, estoy muy preguntadora hoy, por Sí, así sí. decirlo. Muchos Pregunte. interrogantes tiene Sabrina. Por ejemplo, yo investigo X cuestión sobre la Antártida, ¿no? Pensando en un caso hipotético. Y me gustaría ser parte del SCAR, participar. ¿Cómo hace una persona, un investigador, una investigadora que le gustaría participar del SCAR? ¿Eso existe, esa posibilidad? ¿O tiene que participar a través de, no sé, de algún delegado del país? No sé cómo eso se organiza, cómo se podría pensar. Bueno, depende de las disciplinas. Había dicho inicialmente, o incluso en el dato se habían adelantado, que es un comité interdisciplinario. Entonces la situación de las disciplinas varía internamente. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con ciencias sociales, tiene un espacio, como dentro
en la organización hay como distintos grupos, de alguna forma, así para llamarlos en forma muy genérica, y cada uno tiene como un estatus distinto. Entonces hay grupos que están más consolidados que otros. Entonces, por ejemplo, hay grupos vinculados a las geociencias, otros a ciencias de la vida, otros a la física, y hay comités permanentes que tienen como como un estatus un poquito menor de consolidación respecto a esos grupos, y hay, por ejemplo, comités permanentes de manejo de datos antárticos, de manejo de información geográfica. Y hay un grupo que tiene que ver con las humanidades y las ciencias sociales. Claro. Digamos que esto también está un poco más cercano, creo que, a la respuesta de tu pregunta, ¿no? Total. En mi caso participo en ese grupo. En el de Humanidades y Ciencias Sociales. En el de Ciencias Sociales y Humanidades, claro, ahí incluye, bueno, Ciencias Sociales con sus diferentes disciplinas, y Humanidades, que incluye Historia, que es un grupo bastante fuerte, hasta muchos que se dedican, qué sé yo, al arte, por ejemplo. Ah, qué interesante, porque Entonces, por ahí para participar, Sí. en el caso perdón, No, te escucho. para participar en este grupo de investigaciones científicas en temas antárticos, bueno, te puse el ejemplo del congreso que se organizó aquí en Ushuaia en abril. Bueno, una persona interesada, alguien que está viendo en Tierra del Fuego, interesada en el tema, si está interesada, primero si tiene que recibir la información, claramente debe estar motivado en recibir la información, buscar, y una vez que ya sabe, digamos, de dónde sale la información, uno se puede inscribir incluso, recibir información, y participar de los congresos. Claro. El último se hizo acá, y el próximo se va a hacer en Tasmania, que es en Hobart. Hobart es otra de las puertas de entrada a la Antártida. Recordemos que hay 5. Sí. Y ahí va a ser el próximo congreso. Va a tener otro formato, porque coincide con una especie de asamblea de delegados o reunión, congreso de delegados, para llamarlo así en forma muy genérica, pero la dinámica es la misma. Uno presenta un resumen, ese resumen, para los que no están en el día a día con las cuestiones académicas, es un resumen de lo que uno pretende exponer en el tiempo que se le asigne, que generalmente son 15 minutos, 20 como mucho. Entonces en ese espacio acotado tiene que contar de qué trata su investigación, y eso requiere seguir cierto procedimiento para poder comunicarlo en el ámbito científico.